tenemos a María Eugenia Meléndez. Hoy estoy muy contenta porque con ella yo comencé todo este proceso espiritual, con ella desperté esta pasión por el yoga, aunque no soy muy constante, sé que con ella tuve unos activos en cuanto a ser vegetariana, en cuanto a hacer de esto mi estilo de vida. María Eugenia es profesora de yoga vinyasa, también tiene un curso de yoga devocional y de yoga yin. Ella también hizo un curso de meditación de Osho y Vipassana y tiene conocimiento de Gestalt, PNL y relaciones parentales. Es todo, un cúmulo de cosas que me encantaría que nos hablaras cómo ha sido primero, cómo llegaste a este recorrido personal hacia la filosofía del yoga y todas estas cosas que ibas estudiando y ibas descubriendo posteriormente. Bienvenida, Maru. Gracias, mi Catherine. Feliz de estar aquí. Qué bonito escucharte. De verdad que es como un bálsamo para el corazón después de tanto tiempo este reencuentro y darme cuenta que sigues en la dinámica de este crecimiento personal que nos da tanta riqueza. Bueno, yo llegué a la vida espiritual, así como a comenzar el camino espiritual, cuando estudiaba fotografía en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Me tocó en el tercer año de la carrera escoger cuál iba a ser mi especialización y escogí fotografía y allí estaba un profesor que había estudiado budismo zen en Nueva York y ese fue el profesor que me dio fotografía y allí comenzó como ese despertar. En ese mismo tiempo pues subí un día como a una terraza que había en la escuela y resulta que vi a una gente moviéndose de una manera muy especial y era el taller libre de danza y yo nunca había sido muy amiga de hacer ejercicios, nunca era ni siquiera de mover el cuerpo, no me gustaban los gimnasios, pero esa dinámica me gustó, me atrajo y pregunté y resulta que era danza contemporánea y me inscribí como una materia alternativa. Y esa danza contemporánea la daba una profe muy especial, que hoy sigue siendo maestra de yoga y es una de mis referencias como maestras desde todo punto de vista, se llama María Ángel Romero, y ella ya daba yogi danza, o sea, era como una fusión de yoga y danza, y fue para mí, yo estaba terminando así con mi primer novio, sentía que el mundo se me estaba acabando y fue o sea, como el regalo que yo necesitaba para darme cuenta que no se está acabando el mundo. Y me gustó tanto que le dije a una amiga muy querida, Alejandra, que yo quería profundizar en eso que estábamos haciendo. Me dijo, eso se llama yoga. Y yo, sí, yo quiero más de eso. Y me dijo, en la Universidad Central lo dan, vamos a ir para allá. Y nos fuimos al club de yoga de la universidad. Recuerdo que fuimos un miércoles tempranito, a las 7 de la mañana. Y me encontré con la mamá de un amigo, y ella practicaba allí hacía 7 años. Y ella me dice, no, ya va a salir el profesor, que estaba meditando y se está dando una ducha. Eran las 7 de la mañana y yo decía, bueno, ¿y a qué hora se parece ese señor? Y total que cuando ella nos dice, es un oriental, no sé qué, y el oriental era pero de Oriente, de Río Caribe. Y cuando yo lo vi, entonces me cruzaron como todos los cables, empecé mi clase de yoga, formalmente una clase de yoga, y luego de la relajación yo dije, yo quiero esto para el resto de mi vida. Eso fue en 1999 y ahí hubo como un pacto, un compromiso conmigo que hasta el sol de hoy está. 2 años después comencé a hacer mi primera formación, luego me formé allí en el club y empecé a dar clases porque sabes que ya lo hacíamos como servicio, allí lo hacíamos sin cobro, y en el club duré 15 años. Luego de la formación, como luego de esos primeros 3 años, digamos que un año, no mentira, como a los 7 años de yo estar en el club, o quizás un poquito antes, no sé porque soy despistada con los tiempos, tuve inquietud de empezar a buscar por otros lados, ¿sí? Y empecé a hice meditación vipassana, todo esto siempre era como un tema para yo transformarme y poder extender siendo un canal limpio, digamos, ¿no? Nunca lo hice con la intención de quizás enseñar ninguna de estas dinámicas, sino como procesos propios, personales, para yo ser un canal limpio, para transmitir el yoga de la manera más originaria, más tradicional. Aunque mi formación
estuvo basada inicialmente en el Club de Yoga de la universidad, que es yoga integral, lo llaman integral no porque sea la línea yoga integral, sino porque ellos vinculaban meditaciones, otro tipo de prácticas, distinto al yoga tradicional, que sí era un poco más ortodoxo, que venía de la Gran Fraternidad Universal, ¿no? Ellos sí vestían de blanco, tenían unas condiciones un poco distintas al Club de Yoga de la universidad, digo integral. A mí me tocó por karma, digo yo, llegar al Club de Yoga Integral. Yo hubiese podido llegar igual al tradicional y seguramente me hubiese enganchado de la misma forma. Bueno, luego empiezo como a hacer mis exploraciones en la práctica y a lo largo del tiempo me di cuenta que mi línea, la que más me gustaba, era esa, es Vinyasa Flow. Es un yoga fluido, que integras la respiración con el movimiento, que son clases quizás un poco dinámicas, y que las permanencias son pocas, y va a depender del grupo, de la energía, de lo que se necesite, de la intención que le pongas a la clase, qué tan fuerte sea o que no tanto. Yo siempre estuve peleada con las certificaciones, porque el club de yoga era bastante tradicional, ¿no? En esas cosas, entonces decía que nosotros no estábamos calificados para eso. Y hace poco, relativamente poco, hace como 2 años fue que hice mi primera certificación avalada internacionalmente por Yoga Alliance, después de haber trabajado toda la vida con corporativas, he trabajado con personas de tercera edad, pero siempre desde una formación bien como en el club de investigación. Y hace poco me dio por ahí. Hice la certificación de yoga para niños, hice la certificación de Yin Yoga, esta certificación internacional de Sana Power Vinyasa. ¿Qué otra cosa por ahí? Bueno, ahorita, este año me reencontré con mi profesora María Ángel, que da una línea, ellos vienen de la escuela de Dharma Mitra, y ellos tienen un programa que se llama Meditación en Movimiento. Y por fin, después de 20 años, Catherine, pude volver a conectar con ellos, y ha sido así como un recomenzar. Y bueno, me quedé básicamente con las clases de Vinyasa Flow, que es el estilo que manejo con mis grupos, y con Yin Yoga, que me parece como el opuesto complementario, la otra mitad de esa práctica Yang. Y básicamente... Vamos a darle stop aquí. ¿Qué es el Yin Yoga? Porque esto sí, o sea, me gustaría que nos explicara un poco de la energía Yang, porque dices es un poco salir de la energía Yang. ¿Nos puedes explicar cuál es esa energía Yang y en qué se basa el yoga Yin? Claro, el yoga tradicional, digamos que el yoga, el Hatha Yoga, sus orígenes son de India, mientras que en el Yin Yoga tiene una vinculación, una integración de yoga de India con medicina tradicional china, con yoga taoísta y medicina tradicional china. El yoga taoísta tiene bases de fundamentos del yoga de India más medicina china. Entonces, ¿qué hizo este caballero Paul Singh? Él creó una dinámica que era como ese opuesto a la práctica fuerte, donde se trabaja a nivel muscular y trabajas más profundidades de la fuerza, desde ese mantenerte firme, y creó su contraparte, que es el Yin, que trabaja, es una práctica, es un estilo, es mucho más moderno. Imagínate, si el yoga tiene 5.000 años, el Yin comenzó en 1970 y mezcla el yoga taoísta con la medicina tradicional china desde su filosofía. Entonces, haces posturas de yoga, pero no desde el punto de vista de la filosofía del yoga, como los chakras, los nadis, sino desde la medicina tradicional china, que trabaja con los meridianos y con 5 órganos principales según los 5 elementos, y está enfocado más hacia los espacios articulares, los tejidos conectivos y la fascia, tendones, ligamentos. Entonces es un estilo que lo llaman también el yoga para flojos, porque es un yoga donde te quedas en permanencia de mínimo de 4 a 8 minutos, tienes aditamentos, bloques, bolsters, almohadas, cojines, todo aquello que te sirva para acercar el piso a ti y tú puedas establecerte en la postura, quedarte sin moverte para lograr explorar cómo responde el cuerpo
desde esa inmovilidad. Entonces, digamos que otra de las diferencias del Yin Yoga es que en el yoga, en el Yang Yoga, por llamarlo así, tú utilizas el cuerpo para llegar a la postura. En el Yin, tú utilizas la postura para adentrarte en las profundidades del cuerpo. Entonces, como Yin es energía femenina, desde el punto de vista del Tao y del Yin Yoga, digo, del Yin y el Yang, y es como nosotras, profundo, misterioso, íntimo, es como, se dice que es el yoga gentil, el yoga del momento presente, porque la intención es que no te pierdas en los pensamientos, sino que estés alerta con tu respiración y recorriendo el cuerpo en el fluir inclusive de los canales que se trabajan, porque ponte tú, trabajas pulmón e intestino grueso, que es supuesto complementario. Entonces el pulmón, el canal, se mueve por los brazos. Entonces haces prácticas donde los brazos sean los protagonistas y tú puedes llegar a percibir la energía del canal fluyendo, ¿sabes? Es mucho más de observación, de contemplación, y trabaja eso, los opuestos complementarios. No existe luz sin que haya un punto de oscuridad, ni oscuridad sin que haya por allí un punto de luz. El perfecto opuesto del que hablábamos tras cámaras, ¿no? Ese mismito, ajá. Claro, esto Tal se trata cual. un poco, para que nos aclares la idea, se trata un poco como de medicina preventiva, medicina entre comillas, como algo como preventivo, o también se enfoca en gente que a lo mejor tiene una dolencia, una patología, y en vez de hacer como un yoga más yang, puede hacer esto para sanar ese órgano o esa parte del cuerpo que no está funcionando bien, o incluso esas personas que no se sienten del todo bien, pero no saben qué está pasando en su sistema, como una forma de poder percibir dónde está sucediendo algo extraño. Todas las anteriores. La medicina china dice que es una medicina preventiva, es lo ideal. El yoga per se es para personas sanas, solo que en ambos casos utilizamos ambas dinámicas para sanar, que también funciona. En el caso del Yin Yoga, tú puedes, si sabes que tienes, volvemos al ejemplo del pulmón. Si tú tienes, por ejemplo, ahorita una tristeza, estás pasando un duelo por un proceso de melancolía profunda, y tú trabajas una práctica que esté asociada al órgano del pulmón, seguramente tu estado emocional cambiará, porque estás, digamos que, abordando desde la raíz. Y eso tienen tanto el yoga como la medicina china. Son dinámicas que, aunque no, su ideal no es ser terapias, son absolutamente terapéuticas. Es como cuando tú hablas con una amiga y le echas todos los cuentos de tu sentir. Ella quizás no es psicóloga, pero solamente por la dinámica de tú expresarle y que ella esté receptiva para recibirte, ya hay una dinámica terapéutica. Entonces, le sirve, obvio, si tú estás sano o estás sana y vas a una clase de Yin, quizás te das cuenta que tu lado izquierdo no está tan flexible como el lado derecho, y tú dices, ya va, aquí no hay equilibrio. Entonces ya sabes que puedes trabajarlo por ahí, porque el cuerpo es ese canal que te va avisando, te habla bajito al principio, pero después te va gritando, y llega un punto a veces que te grita que puede que no llegues a caminar, porque ya te habló bajito, te habló bajito, te habló bajito, y no hubo esa atención. Entonces, digamos que sí, desde todas las perspectivas, pues, ir sana como medicina preventiva, ir porque tienes una condición y quieres ir a sanarla, también puedes ir y solamente darte cuenta que estás en equilibrio y mantenerte en esa dinámica saludable. O sea, el yoga tiene esa particularidad, Catherine. Trabaja a nivel físico, mental, emocional, energético y espiritual. A nivel físico, mueves el cuerpo. No, ok, y ahí va dirigida la otra pregunta, porque me parece interesante. Hay una teoría, bueno, muchas teorías que dicen que las emociones que no sacamos del cuerpo se quedan en los tejidos y en las moléculas. Y entonces vamos cargando con todas esas emociones a cuestas, ¿no? Cuando uno hace prácticas como el yoga, en las cuales tienes que estar muy pendiente de tu cuerpo, muy pendiente de tu interior, muy pendiente de todo esto, es posible que esas emociones guardadas empiecen a salir en formas de dolores, en formas de desespero. Yo me recuerdo varias veces en tu práctica
haber sentido el desespero y quiero salir corriendo de aquí por estar en una posición, ¿no? Y eso eran emociones contenidas, guardadas, etcétera. Entonces, me gustaría que nos dijeras cómo se relaciona, sobre todo, porque es muy bien, se sabe bastante de que el yoga con los chakras, con la espiritualidad, pero me gustaría que ahondáramos más esa relación que tiene con las emociones y cómo ayuda a sacarlas de nuestro sistema, ¿no? Aquellas que tenemos guardadas. Sí. Como te decía, desde mi punto de vista, el yoga trabaja nuestro ser desde 5 ramificaciones. El cuerpo físico, cuando mueves el cuerpo mental, porque cuando tú estás en yoga, la norma es cesar las fluctuaciones de la mente. Que lo logremos o no, eso es otro tema. A nivel energético, porque cuando respiras por la nariz, porque en el yoga respiramos nasal para activar nuestro sistema energético a través de las fosas nasales y por medio de la columna vertebral por el sistema de chakras. Físico, mental, emocional, energético, te dije. Emocional, cuando tú calmas la mente y conectas con tu respiración, te colocas en presente. Y al colocarte en presente, tus emociones te equilibran. Y finalmente espiritual, porque para la filosofía del yoga, en el centro de nuestro pecho, que está nuestro chakra corazón, nuestro corazón espiritual, allí habita Paramatma, la superalma, justo allí detrás, acompañándonos siempre. Por eso yo siempre hago el ejercicio de, yo no sé si en esta última clase que tú viniste allí, cuando estuviste aquí en Venezuela, yo les hice ese ejercicio porque siempre me encanta cuando llega gente nueva, de cerrar los ojos, cierra los ojos. Ajá, ciérralos tú, Catherine. Inhala y exhala profundo. Ahora di yo y señálate. Yo y señálate. Ajá, abre los ojos y mira dónde están tus manos. En el pecho. En el corazón. Nadie, hasta ahora, muy poca gente te dice aquí, aquí o allá abajo. Entonces, nuestro ser habita en el corazón, porque somos una gota de ese océano que es la divinidad, la fuente. Entonces, trabajamos a nivel espiritual, porque aunque el yoga no es espiritualista, no sigue ninguna religión específica, lo puede hacer cualquier persona libre de credo o cualquier persona religiosa, te conecta con tu espiritualidad desde el ser, desde esa conexión con la divinidad que está en ti, que habita en ti, que no te deja sola, que te hace reconocer como uno con ese todo. Entonces trabajamos esos 5 aspectos. Cuando trabajas el yoga yang, digamos, el yoga físico, el yoga muscular, quizás sea un poco menos sencillo el conectar con cómo tú estás emocionalmente, porque como hablábamos también antes de comenzar, estás distraído, estás buscando la postura, la alineación, el conectar con el que estés bien, el hacerlo. No estás conectando tanto con el ser, sino con el hacer. Pasan muchos años para que tú logres esa integración de hacer un yoga bien físico conectado con ese ser. Con el yin yoga, naturalmente, como no se necesita un calentamiento previo, tú de una te metes hacia lo que está sucediendo y empiezas a sentir, ya va, pero este hombro no está igual que este hombro. Ya no te quedas en la forma, empiezas a sentir y te das cuenta que hay como una energía de calor. Empiezas a profundizar y te da esa desesperación. Y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Respiras y conectas con la calma. Entonces, todos esos procesos te hacen pasearte por todas las posibilidades que además es un reflejo de cómo tú te comportas fuera del mat. Porque el yoga, tú te entrenas en el mat, pero la dinámica está en ejecutarlo fuera del mat. En el que tú, cuando sientes una situación pico, puedas manejar tu emoción, en el que tú estés tan en el momento presente que te des cuenta, hey, no estoy respirando completo, desde cualquier espacio, inclusive la actitud postural, ya va, estoy así. Yo como que hoy amanecí triste y no me doy cuenta, ¿sabes? O no tengo ganas de nada. Entonces, corrijo mi actitud postural. Siempre esos 5 aspectos, físico, mental, emocional, energético y espiritual. Cuando nosotros tenemos alguno de ellos, que es una pata que nos está cojeando, si armonizamos esos 5, reconectamos con la salud plena, con el ser que es completo, íntegro, saludable, sano. Reconectamos con el amor que somos, digamos. ¿Cómo? Porque hablabas de que si el pulmón, las extremidades de los brazos,
¿Cómo relaciona la medicina china los órganos con otras partes de nuestro cuerpo? ¿Cómo se hace esta relación? Aquí tengo mi cuaderno de Jin, que además fue así como de colegio, mira. Y te voy a mostrar, por ejemplo, cómo esto es una filosofía tan antigua como el yoga. Y ellos tienen estudios súper profundos, así como de esa malla energética y cómo eso vincula con cada órgano. Entonces ellos tienen un cuadro donde colocan los elementos y cada elemento está asociado con un órgano y ese órgano tiene el opuesto complementario. Entonces cada órgano, cada elemento, por ejemplo, madera está asociado con hígado y el opuesto complementario es la vesícula biliar. Entonces eso trabaja a nivel de todo lo que tiene que ver con el hígado, purificación, El corazón, ¿cuál es el elemento? El fuego. Entonces, ¿cuáles son las emociones que trabajan el corazón? La alegría, la tristeza, siempre es con los opuestos complementarios. Entonces ellos hablan de esos 5 elementos, fuego, tierra, metal, agua y madera, y cada elemento tiene su órgano y cada órgano está asociado a canales. Entonces, me va a perdonar los dibujitos, ¿no? Pero, por ejemplo, intestino delgado, yo no sé si se ve, ¿ves? Entonces parte en un lugar y termina en el otro, y el opuesto complementario viene de abajo hacia arriba y así vas. Entonces, eso es un estudio tan antiguo como el yoga, donde ellos, desde la perspectiva de la medicina china, miran al cuerpo de una manera holística, o sea, no es dónde está el dolor, sino de dónde viene. Es bien, bien profundo. No es la píldora para que no sientas, sino de verdad, tómate el tiempo para ir a la raíz. Qué lindo. La verdad es que sí. Sí. No, y además no es que de hoy para mañana ya sanaste, es un proceso que va a llevar una regularidad que quizás llegues a un pico de la enfermedad, o sea, te empeoras para luego mejorarla, ¿sabes? Porque es como un antídoto. Es como que te curas con la misma enfermedad. Porque es como mirar de frente. No. Sí, es como mirar de frente lo que está sucediendo y trascenderlo. Distinto a, ya va, no voy a mirarlo y me siento mejor, porque tarde o temprano regresa. Entonces, estas medicinas complementarias, como la medicina tradicional china, tiene eso. Y mezclar. Bueno, yo te comentaba, a mí no me gusta la mezcla de cosas. Pero cuando yo hice esta certificación de Yin Yoga, rompiendo también con esas estructuras mías de, bueno, no me gustan, no, ya vamos a investigar. Y desde ahí, entonces yo saco mi propia dinámica para extender. Y me di cuenta que en este caso es lo máximo, porque es como 2 medicinas que tienen mucho poder y que se integran, ninguna está por encima de la otra. No es que queremos meterle medicina china al yoga para que el yoga sea mejor, ni meterle yoga a la medicina china para que sea mejor, no. Vamos a integrar estas 2 dinámicas y ver la potencia que le da el vincular estas 2 áreas. Entonces es, de verdad, otro nivel. Pero es complemento. No es para entregarse solo el chino. ¿Cómo organizas las rutinas de las posturas de yoga en este sentido? ¿Es a través de la intención? ¿De qué viene la intención? O sea, ¿cómo organizas? Porque claro, como es una postura en la que tienes que estar un montón de tiempo, no puedes hacer las posturas de todos los órganos y todos los elementos, ¿no? Claro. Eso es una buenísima pregunta, porque ayer lo hablaba también con un amigo y decía, es que el yoga es como la música, o sea, tiene 7 notas y de ahí puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Y en este caso pasa igual, tú puedes hacer una clase donde la intención sea más emocional, ¿sabes? Vamos a trabajar la alegría, liberar la tristeza para conectar con la alegría, o puedes llevarlo hacia el órgano del pulmón, o puedes llevarlo hacia el órgano de, no sé, de vasopáncreas, ¿sabes? Porque quieres limpiar y liberar. Lo puedes llevar a una intención emocional, lo puedes llevar a un órgano que no sea necesariamente los 5 órganos principales del que hablan en la medicina china, sino voy a trabajar columna vertebral, liberación de caderas. Voy a trabajar conexión con la energía de la tierra también, con los elementos. O sea, la variopinticidad es, inclusive puedes buscar la integración de todos los elementos e ir pasando
inicialmente, según la rueda como la describen, por cada elemento y armonizar los 5. ¿Sabes? Es infinito la gama de posibilidades que tienes para darle intención u ponerle, sí, orden a la clase. A mí me pasaba, Catherine, que por ejemplo, con mis clases fluidas, yo tenía que llegar al espacio, conectar con la energía de la gente y de ahí yo fluía con lo que íbamos a trabajar. Yo no podía, digamos, estructurar clases porque era como que no fluía, sí. Esa es la forma de expresarlo. Más sin embargo, con hacer eso. Yo no puedo llegar y decir, a ver cómo estamos, porque hay cada variopinticidad. Entonces, ¿qué hago? Procuro hacer silencio, conectar con el día de la clase y decir, ¿qué podemos trabajar esta vez? Entonces, como hablábamos también aquí en Venezuela, hay mucha información para que podamos estar en orden mentalmente. Entonces, si por ejemplo había sucedido alguna cosa que nos estaba moviendo a nivel colectivo, pues entonces yo trataba de trabajarlo desde allí. Entonces, ha sido súper mágico. Bueno, tú tuviste la oportunidad de estar ahí y viste que el grupo, el lugar, la energía ha sido bien bonita. Entonces, como te decía, es la otra parte del yoga, como decía uno de estos practicantes, Bernie Clark, de Yin Yoga, que él hizo un libro en 2012, que es un libro verde que se llama Guía Completa de Yin, y él decía que el Yin Yoga es la otra parte del yoga. No nos podemos quedar ni con una parte ni con la otra, porque esta nos da como esa liberación, esa flexibilidad articular, eso que no necesariamente nos da si estamos trabajando solo a nivel muscular. Era un poco lo que hablábamos tras cámara de, ok, está bien probar, profundizar, pero no quedarte promiscuamente probando todos los métodos, sino como que siendo realistas con qué es lo que te funciona, pero de verdad aventurarte a la profundidad, porque es como que si yo voy a una clase y noté el dolor en el hombro y digo, sí, o sea, fue brutal, me gustó, moví las emociones y todo, pero a la clase siguiente me voy a una de yoga dance, o no me acuerdo cómo se llamaba la que me dijiste, y entonces voy picando flor aquí, voy picando flor allá, y al final nunca fui a la raíz de lo que sentí el primer día, ¿no? Y ahí hay un regalo. En ese lugar hay un regalo. Claro. Y no lo recibiste. ¿Por qué? Porque te distrajiste. Porque quizás casi siempre buscamos la distracción para no confrontarnos con las emociones que nos molestan, que nos incomodan. Más también hay regalos que seguramente tú también lo sentiste en tu práctica, que tú quieres pararte y abrazar al instructor, que quieres pegar un grito, que quieres sonreír, que te quieres reír, que quieres dar gracias, ¿no? O sea, esos opuestos complementarios están en todo. Yo recuerdo que, bueno, la primera vez que hice yoga fue contigo, fue yoga integral. Y a mí me preguntan en el exterior, ¿qué yoga hacías tú? Yo no sé, en Venezuela era como un solo tipo de yoga, uno no sabía, ¿no? Y a mí lo que más me gustaba de esa práctica, que no la vi en otros lugares, es que era la parte de meditación, era la parte de yoga, y luego cantábamos y hacíamos y ese salón parecía que se iba a caer con la vibración de todo el mundo cantando, y yo siempre terminaba así como con los ojos aguados, como movida, pero como contenta, y entonces salía y ya el transporte público no me molestaba, y me provocaba darle besos a la gente por fuera, entonces, por supuesto. Esos estados de yoga, sí. Y además que nosotros tenemos una particularidad que tenemos que ser bien honestos, y nosotros practicábamos en un lugar que no era muy bonito, el club de yoga no era estéticamente lindo, y la energía que allí se movía del servicio y de entrega de cada practicante era alucinante, y sin duda de eso se trata. Mucha gente que se ha ido del país siempre me ha manifestado esa inquietud, me ha hecho ese llamado, me dice, es que el yoga del club era distinto, y yo, que te digo que luego me volví promiscua y necesité buscar otras escuelas y experimentar, me di cuenta que nosotros tuvimos la fortuna de llegar a hacer práctica, y yo de formarme en un lugar donde respetan el yoga de su forma originaria, tradicional, aunque le metieron el toque de la modernidad y de vincular otras dinámicas que le dieran plus a esa misma dinámica de solo movernos en asana, y que son bien respetuosos, porque no íbamos allí por la postura,
íbamos por la trascendencia de eso que nos relaciona con el mundo y de conectar con reconocernos más allá del cuerpo físico. Entonces, sin duda, comparto y comulgo con cada palabra porque como practicante lo experimenté y como instructora también. De verdad, el club de yoga fue una escuela. Yo me imaginé que yo iba a estar allí hasta viejita. Yo decía que iba a estar con los pelos blancos y un moñito aquí. Pero bueno, también el yoga es flexibilidad y uno debe darse cuenta cuando ya las circunstancias no lo permiten y el club de yoga y cada practicante yo los llevo en mi corazón. Yo siempre digo que todos los que a lo largo de estos 20 años han practicado conmigo, cada vez que yo doy una clase para una persona, están todos en su energía, porque el yoga nos integra y quienes nos reencontramos en la práctica del yoga, desde mi punto de vista, nos venimos de antes, ¿sabes? O sea, no es que fue aquí que nos estamos encontrando por primera vez. Entonces nuestras almas están unidas por esta filosofía milenaria que es tan hermosa y tan especial. Entonces yo siento esto, que nunca nos separamos. Entonces menos me separé y lo seré hasta que abandone este cuerpo. A mí me parece curioso porque siempre he pensado también que el yoga es algo más de energía colectiva. Total. De que no se trata de solo tú, aunque sí, por supuesto, porque en la medida que tú cambias, cambia lo demás, pero la práctica siempre hace un cambio a nivel colectivo. Entonces la semilla que tú estás dejando en un país que tiene tantos años en crisis es abismal, ¿no? Porque es subir la vibración tuya, pero a la vez conectarte con ese inconsciente colectivo que le está también como bajando los ánimos a otro montón de gente más, ¿no? Maru. Total, y ahorita cuando vinieron María Ángel y Yoyo, que yo hice meditación en movimiento, ellos decían, ellos son unos practicantes impecables, íntegros. De hecho, fue para mí un regalo del cielo el reencontrarme con ellos ahora, porque me di cuenta que tal cual como tú lo estás describiendo, cuando yo comencé con María Ángel, Yoyo todavía no era instructor, ella sembró una semilla en mí. Y era yogi danza, ella no se dedicaba al yoga todavía, digamos que fidedignamente, originariamente o exclusivamente. Más sin embargo, yo ver su clase estando allí de practicante y darme cuenta que tiene la misma secuencia, la misma dinámica, la misma intención que la mía, que le ponemos una intención que no sea física, el tono, la energía con que nos movemos, la intencionalidad que le ponemos, fue para mí como que ya va. Es como si yo hubiese estado todo este tiempo practicando con María Ángel. Y te juro que yo no la vi más luego de estos 20 años. Entonces fue súper místico. Y ellos daban un testimonio de que ellos giran por el mundo, van a España, a muchos lugares. Ellos viven en Nueva York. Y ellos comentan que el yoga en Venezuela, los practicantes en Venezuela le ponemos una entrega que ellos no lo han visto en ninguna otra parte del mundo. Entonces, es un privilegio el poder darnos cuenta que en los lugares donde quizás pareciese que estamos en más caos, tenemos esa posibilidad de conectar con mucha más entrega, de darnos con mucha más confianza a estas prácticas que nos llevan a establecer una relación distinta con nosotros y con el mundo. Y quienes aquí nos quedamos, como yo te decía, miramos más allá de la forma. Hoy no podemos esto, pero tenemos aquello. Entonces, eso es una práctica espiritual continua, lo que hablábamos, montarte en el metro, y tenemos la evidencia ahora mismo de esta pandemia de la que el mundo está, estamos unidos desde esta perspectiva. Que si tú no te preparas internamente y te fortaleces internamente, porque quizás tu medio ambiente no lo amerita, tarde o temprano el mundo se te mueve para que tengas que tener esa fortaleza espiritual. O sea, tú puedes estar en Suiza, pero las circunstancias, el medio ambiente cambia, y si tú no estás fortalecido espiritualmente, bueno, ¿cuántos suicidios no se dice que hay en Suiza? Donde todo externamente es perfecto. Entonces tú dices, ya va, en Japón creo que también. Entonces tú dices, ya va.
Definitivamente todo. El yoga es integración, ¿sí? Lo que hablamos al inicio, puestos complementarios. Es un camino del medio. Y ese camino del medio es conectar con, buscar ese espacio en el que tú puedas tener espiritualmente una conexión fuerte para poder lidiar y tener como siempre los ojos adecuados para darte cuenta que lo que sucede siempre es para tu mayor bien. Y esa es básicamente la línea del yoga, el autoconocimiento para ver dónde estás y si donde estás te gusta, y cuando te vas más profundo, quién soy, qué vengo a hacer aquí. Y aquí nos dimos cuenta con esta situación que quienes estaban solo en el hacer se perdieron, porque ya no podían salir, ya no podían distraerse. Si tú no estabas conectado con tu ser, te tocó conectarte o mirar que eres algo más allá del hacer. Entonces, creo que definitivamente estamos encaminados, ahora más evidentemente que nunca, a esa búsqueda. Es muy lindo lo que dices, porque es cierto, el cuerpo es nuestro móvil, en realidad el cuerpo es nuestra casa. Si todo se está tambaleando afuera y tú te sientes que te tienes a ti, tienes la certeza de que pase lo que pase, cuentas contigo, ¿qué más? Esa era una de las preguntas que yo te iba a hacer. Y sobre todo que de yoga, ¿no? Que cómo nos ayuda el yoga a conectar con esa certeza de que no te necesitas nada más que a ti mismo en plenas condiciones para lidiar con lo que estás viviendo. Sí, ayer leía algo de una de mis amigas de otra línea que hice un curso que se llama Un Año Santo de un curso de milagros, que es de filosofía cristiana. Y ella montó un artículo, montó un post en Instagram, donde ella decía que su terapeuta, Harold, no me acuerdo el apellido ahorita, decía que esto es un proceso colectivo donde individualmente tenemos que hacer lo propio. Imagínate, eso es yoga. Lo que tú acabas de decir, el yoga es una energía colectiva, pero a ti te queda en tus manos hacer lo que tú puedes en tu pedacito, en tu mat. Pero cuando tú enciendes una vela, seguramente iluminas el camino de los que están cerca de ti. Entonces, definitivamente el yoga nos da una mirada distinta. Esa certeza es como darnos cuenta que no somos nosotros en cuerpo, que no es Catherine ni es María Eugenia, es el ser, ese que es uno con la divinidad, que no viene de ti. Es por la gracia que nosotros logramos conectar. Entonces, ¿de dónde viene esa certeza? No es de la personalidad, no es del mundo, es del ser, como la propia prosperidad. Es una conexión de porque el yoga nos da esa certeza, porque nos hace conectar con nuestro mundo espiritual, con tu corazón espiritual donde habita la energía de la divinidad en ti. Entonces te reconoces en uno con todo, ahí no hay diferencia. Ahí no importa si tú estudiaste mucho o estudiaste poco, si tienes dientes o no tienes dientes, si tienes una apariencia bonita o no, si tienes inteligencia intelectual o no, porque solo se ve desde el corazón. Es un lenguaje, y ese lenguaje es el lenguaje del corazón. ¿Y cómo se alimenta? A través de la respiración. Cuando tú respiras nasal, alimentas activas el elemento aire, que es el que alimenta el chakra corazón. Entonces, la base del yoga nos da una referencia de lo que es la vida. Llegamos a este mundo con una inhalación y partimos de él con una exhalación. Y en esa simbología de la respiración también está el hecho de todo cambia. Es un continuo fluir. No te quedes, porque si tú quieres retener, te quedas reteniendo y estás lleno, pero te mueres. Y si quieres vaciarte, tampoco. Entonces volvemos, eso es el camino del medio. En el yoga hay 7 chakras principales. Uno está en la zona El rojo está entre la vagina o el pene y el ano, ¿verdad? El segundo debajo del ombligo. El tercero en la boca del estómago, el amarillo. El verde en el corazón. El azul índigo en la garganta, de la comunicación. El violeta en la frente, en el entrecejo. Y el Sahasrara, el blanco, que es la energía de la luz, el de los 1000 pétalos, en el tope de tu cabeza, que es el que te conecta con lo divino. El centro es el corazón. Los 3 chakras que están por debajo del corazón te conectan con el mundo. Los 3 chakras que están por encima del corazón te conectan con lo celeste,
con lo que no es tangible. ¿Dónde está la conexión con esa integración? En el corazón. Con que nosotros estemos allí bien presentes, nosotros estamos haciendo la tarea, porque lo demás viene por misericordia, por deseo. Si tú tienes el deseo, pues vas a ir conectando con esa ascensión de estar aquí, pero reconocer que no eres del mundo, que solo estás aquí viviendo una experiencia y que debes aprovecharla, porque para India nacemos para morir, para aprender a irnos de este mundo en conciencia de Dios, para no volver a caer en esa rueda del samsara. Nazco, crezco, me enfermo, muero, o envejezco y muero, y otra vez vuelvo al mundo. Sino ya lograr que mi filosofía espiritual es el Vaishnavismo. Nosotros no queremos ni siquiera fundirnos en la divinidad, nosotros queremos siempre estar al servicio, porque consideramos que el ideal del mundo es venir a servir. Entonces, cada quien desde su propia filosofía, desde su propia creencia, desde lo que conecta, buscar ese camino del medio que les permite envejecer dignamente para que cuando llegue la hora de partir de este mundo, lo hagamos en conciencia divina y que haya valido todo lo vivido. Para irnos sin sufrimiento dentro de lo que quepa y de verdad en la energía del amor, reconocernos en el amor que somos. Hay mucha gente que asocia que los profesores de yoga son zen, levitan y no tienen problemas, nunca se salen de sus emociones, nunca se molestan. Pregúntale a mi esposo y a mi mamá. Por lo menos esta que está aquí no es así. Porque es que no se trata de dominar a la perfección, es que ese fue el viejo ideal que nos quisieron meter, que con todo lo que uno tenía que hacer, uno tenía que ser perfecto y deidad, y eso no existe. Sí, y cuando existe, está asociado a que ya tú has conquistado esa conexión con el ser que no te hace reconocerte ni siquiera en las emociones. Tú te das cuenta que rabias, que intolerancias no tienen sentido porque tienen que ver con la personalidad. Y si tú no eres esa persona, ¿para qué darle valor a eso? Pero llegar a eso demanda un nivel. Yo tuve un profe que se llamaba Balakrishna, que él decía que nosotros tenemos la capacidad inclusive de levitar, Katherine. O sea, que esas cosas no son imposibles, solo que como no nos han educado para eso, si tú a tu chamo le validas cada emoción, él va a ser un ser humano distinto, un ser humano más liviano. Porque no es lo que tú digas, sino es la intención con que lo hagas. Si tú expresas una emoción sin asumir tu responsabilidad en esa emoción y sin que venga desde un espacio de amor por ti y por el otro, obviamente el otro se va a sentir atacado y vamos a seguir en la dinámica del mundo que es ataque y defensa, que inclusive hay relaciones que se basan en esa dinámica. Y yo te quiero porque te maltrato, porque te halo el pelo, cuando estamos niños y no nos validan las emociones. Más sin embargo, cuando nosotros estamos bien conectados con el ser y procuramos ser congruentes con lo que pensamos, sentimos, hablamos y accionamos, nosotros vivimos expresando nuestras emociones y sentimientos para tenerlas al día, pero siempre desde la responsabilidad que vienen de mí y amorosamente. Yo no te digo a ti, es que tú eres mala conmigo. Yo estoy sintiendo que tú no estás siendo buena conmigo. Es distinto. Es un mismo sentir desde una perspectiva de compartirla distinto. Entonces, creo que si hacemos que los chamos conecten con sus emociones, ¿cómo te sientes? ¿Tienes rabia? Llora. Llora y toma esta almohada, golpea esta almohada, hasta que de verdad agotes esa emoción. Es distinto. Inclusive hay chamos, que yo lo he probado, que cuando tú les dices eso, se aburren y ya no quieren golpear ni quieren llorar. Se les olvida, porque era un proceso de malcriadez, ¿sabes? Entonces, cuando tú estás en estado de yoga, tú te das cuenta cuando te quieres hasta sabotear, que no es una emoción expedita, sino es una tontería porque la mente, la personalidad tiene la tendencia a buscar la infelicidad, a buscar lo que no. Porque la mente vino al mundo a separar, a discernir. Ese es su papel, ella no es mala. Ella está haciendo lo que debe hacer. El corazón, por el contrario, viene a integrar, a conectar, a hacerte uno. Yo siempre digo el ejemplo. Tú puedes tener a alguien, aquí en Venezuela que hay tanto tema con la política y la polaridad política, alguien al lado, y se cae, y tu primera intención es recogerlo.
Si le ves una camisa del color contrario de tu partido, seguramente lo sueltas, pero eso ya es porque la mente se montó. Pero desde el corazón, tu primer impulso es integrar, nunca separar. Por eso es que uno siempre debe hacer silencio para escuchar el lenguaje del corazón, que habla bajito. Por eso que cuando uno está enamorado, uno se habla así, mi amor. ¿Sabes? Porque estás hablando de verdad desde ese sentimiento, de ese sentir. La mente grita. Entonces a veces tú sientes algo, a llamarlo, me provoca, y de repente la mente te dice, no, que te llame él. Entonces, si tú haces silencio, te das cuenta que primero habla el corazón. Y cuando tú llamas, resulta que fue la llamada perfecta, te sentiste flotando, ¿sí? La cosa es que comenzamos conectando con el corazón, pasa un ratico y ¡puf!, la mente se apodera y no nos damos cuenta. Por eso el despertar de conciencia es vital y sobre todo en estos tiempos, mantenernos alerta con lo que sentimos. Por eso es que la respiración es tan importante, porque respirar primero, la gente va por la vida diciendo qué medicina me tomo para mejorar y resulta que no se dan cuenta que vamos por la vida que ni siquiera nos tomamos el rato de respirar como es. O sea, ni siquiera sabemos respirar y está ahí el primer detalle. Y cuando haces la primera inhalación profunda dices, wow, es como estoy viva. O sea, estoy aquí y estoy viva. Y de repente es lo que dices, la mente se desconecta. Ajá. Bueno, Maru, ahora me encantaría que nos dijeras dónde contactarte, qué servicios tienes online y cómo la gente se puede poner en contacto directo contigo. Maravilloso. Bueno, online yo había dado clases antes de toda esta coyuntura y daba clases igual de Vinyasa Flow y llegué a dar inclusive de prenatal. Prenatal aquí en mi casa di algunas privadas, acondicioné un cuartito y a gente así como bien cercana les daba clases, cosa que ahorita obviamente no está activa, no, antes de la cuarentena ya no estaba activa. Básicamente estoy dedicada a 3 líneas, que es mi Vinyasa Flow, que es como el estilo que yo manejo para mis clases, el yoga prenatal, que me enamoré del yoga prenatal también cuando me preparé con este estilo, porque es especialmente para gestantes, y el yin yoga en el parque, que fue una dinámica que surgió por una de mis alumnas, que ella activó, el yoga la transformó, comenzó a hacer investigaciones de qué otra cosa le gustaba, hizo una preparación de té, de cómo se hacía té, y vinculó estas 2 tradiciones, el yoga con el té. Cuando yo me preparé con yin yoga, yo dije, ¿qué? Tiene que ser yin yoga, que viene también de China, con té en el parque. Y esa es la clase que tenemos activa todos los domingos a las 9 de la mañana en el Parque del Este. Por supuesto, ahorita está en stand-by, pero tengo intenciones esta semana, estas 2 últimas semanas de mayo, voy a dar unas prácticas online sin costo que voy a promocionar por mis redes, y ya en mayo sí como que pago el plan de Zoom y me pongo con las clases con costos que no sean necesariamente los regulares, y obviamente siempre con mi escuela del Club de Yoga, quienes no puedan pagar siempre son bienvenidos, ¿sabes? Porque la prosperidad no está en lo material. Y básicamente, ¿dónde me pueden encontrar? En mis redes sociales, en el Instagram, mi usuario es Madhulika, que es mi nombre espiritual, MADHULIKADD, que es de Vidasi, sirviente del sirviente. En el canal de YouTube, que fue también todo un batacazo con este tema de la cuarentena, que nunca me imaginé que iba a ser esto, que es Madhu Yoga, que el link está en la bio del canal de Instagram. Y por Facebook igual, Madhulika DD, tengo una página de fanpage que la hice cuando hice lo de Instagram, cuando abrí la cuenta, y tengo mi cuenta Madhulika de Vidasi, que es la de siempre, la más antigua. Básicamente por allí, o sea, siempre estoy para servirles desde el espacio en que mi posibilidad lo permita. Ahorita estoy montando, tengo varias clases en el canal, estoy montando en el IGTV extractos de las clases para que la gente tenga acceso como más inmediato para ejercicios respiratorios. Y bueno, los proyectos ahorita es montarme en la plataforma online, que no estaba, pero ni en mis planes ni cerquita, porque para mí la energía del grupo era mi alimento. Me toca hacer ese trabajo de transformación. Y luego que esto pase, pues un día a la vez ir viendo cómo vamos a reinsertarnos desde esta nueva dinámica relacional, que ya no va a ser a través de los abrazos y los besos
del que estábamos acostumbrados. Gracias, Maru. Me encantó que hayas aceptado la invitación, volver a reconectar después de muchísimos años sin vernos. Y bueno, toda la información, sobre todo el mensaje de hablar desde el corazón, de entender que somos más que nuestra personalidad y que esto el camino, esta filosofía de cual sea el tipo de yoga que practiques, este autoconocimiento y de conectar con ese amor que tenemos todos aquí. Me encantó el ejercicio de yo. Es lo máximo, es mágico. Hay que hacerlo siempre. Todo el mundo pone una cara así, que ¿qué? No puede ser, parece entrenado. A mí también me encantó, Katherine, de verdad, gracias. Creo que sí, es mi primera entrevista, la primera que acepto. Así que, bueno, nos toca transformarnos, de verdad te quiero un montón, un abrazo de aquí hasta allá bien espachurrado, esos virtuales que ahora sí están bien activos, y nada, para servirte siempre, nos mantenemos en contacto.